Así que permítame hacer una oración breve por la predicación y comenzaremos entonces con el estudio. Padre, nuevamente te damos gracias y nos acercamos a ti en este momento con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para que tú hables a nuestros corazones, para que tú nos exhortes, nos consueles, nos animes y aún corrijas, Señor, aquellas cosas que no se ajustan a tu voluntad. Sé tú glorificado, sé tú hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una palabra que a las personas en la actualidad no les gusta mucho, que cuando la escuchan inmediatamente la asocian con algo negativo, y es la palabra autoridad. Cuando las personas en nuestra sociedad moderna escuchan la palabra autoridad, mayormente lo asocian con abuso de poder, lo asocian con corrupción, lo asocian siempre con la persona que está usando esa autoridad para beneficio propio y no para el bien común. Y ese abuso de poder, esa opresión, es cierto que la sociedad ha visto esa opresión y esos abusos de poder en la historia. Todos hemos conocido políticos, hemos conocido maestros, hemos conocido líderes religiosos, hemos conocido incluso esposos, padres y madres que abusan de la autoridad que tienen por la posición que ocupan y oprimen a quien tienen que más bien servir. Pero ese mal uso de la autoridad para nada quiere decir que la autoridad en sí misma es mala. Por el contrario, la autoridad es parte del diseño de Dios para su creación. Lo único que la autoridad mal ejercida pone en evidencia es que las personas que están en autoridad son personas caídas y pecadoras que no se ajustan al modelo bíblico. Pero la autoridad en sí misma es algo bueno, es algo maravilloso que Dios ha establecido en su creación. De hecho, muchas de las relaciones que tenemos son relaciones basadas en la autoridad y la sujeción que Dios ha establecido en la creación. Por ejemplo, los hijos. Los hijos están sujetos a la autoridad de los padres, quieran o no. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que yo le decía a mi mamá, me voy. Me decía, bueno, ahí tiene la puerta, váyase. Y luego al segundo decía, mejor no, yo me quedo aquí. Me como los vegetales. Porque la autoridad de mamá y papá en casa es más bien una protección para los hijos en el hogar. La inexperiencia, la inmadurez, la niñez mete en peligro a todos los niños. ¿Quién no le ha dicho a su hijo, no metas el dedo en la toma de corriente? La autoridad que los padres ejercen es por el bienestar de los hijos. Pero también las esposas están llamadas a estar sujetas a sus esposos. Los esposos están llamados a estar sujetos a Cristo en su rol de cuidado por sus esposas. Los empleados están sujetos a la autoridad de los jefes y los jefes están sujetos a Cristo en su autoridad, reconociendo que Jesús es el Señor y jefe de todos. Y en última instancia, la sociedad completa está sujeta a la autoridad política, la autoridad civil, incluso la autoridad policial, quienes están puestos por Dios para mantener la paz y velar por la seguridad de la sociedad, para que haya armonía en la convivencia entre todos los seres humanos que habitan en esa región. La autoridad y la sujeción a esa autoridad son parte del diseño de Dios desde la creación. Desde el primer momento que Dios creó al hombre y la mujer, inmediatamente dejó claro quién es el Señor y quiénes deben estar sumisos a ese Señor. De manera que hoy en día, cuando el mundo piensa que la autoridad es algo negativo, es parte del patriarcado, es parte del hombre blanco y todas estas cosas que ahora se escuchan con más fuerza en la modernidad, lo que vemos es que simplemente es una idea que va en contra de la palabra de Dios, porque Él ha establecido esta autoridad para ser ejercida de manera correcta. Una autoridad que busca el beneficio común y no el beneficio individual de quien ejerce esa autoridad. Pero hoy en día, si tú obedeces en todo a tu jefe, eres un adulador.
Si obedeces en todo a los maestros, entonces eres el estudiante que hace la pelota. Si obedeces en todo a tu marido, si eres mujer, entonces no eres empoderada, eres oprimida y reprimida. Y si tú como ciudadano obedeces en todo al gobierno, entonces eres un mente débil que te dejas controlar y manipular por los poderes políticos. Así es como la sociedad ve en día hoy la autoridad y la sujeción. Pero como cristianos nosotros estamos llamados a vivir en sujeción. Y toda la Biblia, específicamente también el Nuevo Testamento, nos muestra este llamado a la iglesia a vivir en sujeción. Podemos decir que la sujeción, la obediencia y la sujeción a la autoridad bíblica es la marca de un creyente verdadero. Un creyente debe vivir en sujeción. Y cuando una persona no vive en sujeción, no vive sujeta a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha establecido, cuando la persona decide que él mismo es su propia y única autoridad, lo que están haciendo es siguiendo los pasos de Adán y Eva. En el huerto del Edén, Dios les dio muchas bendiciones. Todo el huerto es para vosotros. Podéis comer y disfrutar de todo, pero recordad, hay un mandamiento y pongo ese mandamiento como recordatorio de que mi autoridad está por encima de la vuestra. Y ese mandamiento era, no comerás del fruto. Y los seres humanos dijeron, pues yo no quiero recibir tu autoridad. Yo no quiero aceptar tu señorío sobre mí, sino que yo decido ser quien dicte las reglas. Y como consecuencia, la autoridad de los padres ahora es cuestionada. Un padre casi ni puede corregir ni reprender a su hijo porque llaman a la policía y prácticamente le quitan. Ese derecho que tienen los padres de educar y poner límites, ahora es arrebatado. La autoridad de los cuerpos de seguridad es desafiada. Las personas ven a los policías como enemigos en vez de verlos como personas que arriesgan su vida para garantizar la paz. La autoridad de los gobiernos es desatendida cuando las personas creen que son controladas y quieren evitar eso. Así también la autoridad de los pastores muchas veces en las iglesias es cuestionada por muchos congregantes. Por esta razón, el libro de Hebreos en sus últimas exhortaciones le recuerda a la iglesia que debe vivir sujeta a la autoridad de Dios por medio de los pastores. Y el día de hoy en Hebreos capítulo 13, del versículo 17 al 19, vamos a ver cómo los creyentes debemos responder al liderazgo bíblico. ¿Cuál debe ser la respuesta al liderazgo que Dios ha establecido y ha diseñado en su iglesia? Así que vamos a leer juntos Hebreos capítulo 13, versículo del 17 al 19. Dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. El autor de Hebreos lo que está haciendo en su carta, en el capítulo 13, es una serie de exhortaciones y de mandamientos a la iglesia que deben poner por obra. Pero no podemos separar estos mandamientos o estos imperativos del capítulo 13 de toda la explicación exhaustiva que hizo del nuevo pacto, de todo el evangelio, del sacerdocio de Cristo, de la supremacía de Cristo en el nuevo pacto. Y a partir de allí, con eso como fundamento, él está entonces mandando a la iglesia a tener, así como Cristo es superior y el nuevo pacto es superior, está mandando a la iglesia a tener una conducta superior y que vaya en consonancia con ese pacto superior a la que tiene el mundo. De manera que el cristiano que ha recibido una gracia mayor de parte de Dios, debe entonces obedecer mucho mayor y conducirse de una mejor manera que lo que ve a su alrededor. Y una de esas características de esa conducta superior es el llamado a la obediencia y a la sumisión a las autoridades que Dios ha establecido en su creación. Estas exhortaciones finales, él está hablando a la congregación.
Está hablando a los creyentes. No es un mandamiento para los pastores, es un mandamiento para todo cristiano. Los pastores están incluidos, pero todo creyente debe poner por obra lo que nos dice Hebreos 13. Ahora, el contexto de estas exhortaciones es un contexto relacional. Y esto es interesante porque él ha explicado por 12 capítulos qué es el evangelio. Ha explicado por 12 capítulos cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Jesucristo como sacerdote supremo entregó su vida para limpiarnos una vez por todas de toda nuestra maldad. Y a partir de allí, esa enseñanza teológica y doctrinal que el autor de Hebreos nos da, luego en el capítulo 13 dice, todo este conocimiento tiene que afectar la manera en cómo tú te relacionas con otros. De manera que nuestro conocimiento y relación con Dios tiene sí o sí que afectar la manera en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 1, que nos dice precisamente, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Luego nos dice, acordaos de los presos en el versículo 3. Como si tuvieras vosotros también presos con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. El primer nivel de relaciones que nos manda a tener una conducta superior, un amor fraternal, un amor cristiano, es con los de afuera, con los extranjeros, con los oprimidos, con todos los creyentes y los que no son creyentes, con personas que están en situación de cárcel, probablemente por el evangelio, en personas que están siendo oprimidas, persecución, probablemente por el evangelio, pero también es con todas las personas en general. El amor fraternal tiene que ser mayormente entre los cristianos, pero el cristiano tiene la capacidad de amar aún a sus enemigos. Este amor fraternal es el que nos demanda Hebreos 13, versículos del 1 al 3. Pero luego de este nivel relacional va cerrando un poco la visión y en el versículo 4 nos dice, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces dejamos de ver hacia afuera y comenzamos a ver a nuestro lado, a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o esposa, a quien comparte con nosotros toda nuestra vida, quien es una sola carne con nosotros. Y nos dice que debemos honrar el matrimonio. Y finalmente, cambiamos nuevamente la visión y miramos mucho más reducido en el círculo. Y ya no miramos a los de afuera, ni miramos a la relación más íntima que tenemos con otro ser humano, el matrimonio, sino que miramos a nuestro propio corazón y nuestra relación con Dios en cómo afrontamos las circunstancias difíciles. El versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que la forma en cómo cómo mi corazón reacciona ante las situaciones de la vida refleja mi relación con Dios y con mis propios deseos. Y por último, a partir del versículo 7 hasta prácticamente el final de la carta, va a cambiar nuevamente la visión y va a enfocarse entonces a aquellas personas, cómo debemos relacionarnos con las personas que en algún momento fueron nuestros pastores y que en el versículo 17 ahora hablará a quienes son nuestros pastores en la actualidad. En Hebreos 13, el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La intención que tiene el autor es que podamos recordar a aquellas personas que trabajaron entre nosotros fielmente, predicando la palabra del Señor a nuestras vidas, quizás por medio de quienes nos convertimos al Señor, considerar su estilo de vida e imitar cuál es el resultado e imitar su fe. Esto tiene el propósito de animarnos, de inspirarnos a correr la carrera de la fe de manera fiel, como estos hombres que ya no están en medio nuestro, lo hicieron. Pero luego en el versículo 17, ya no habla de los pastores que estuvieron y ya no están, habla de los pastores actuales. Habla de aquellos hombres que trabajan
fielmente entre nosotros para edificarnos, para exhortarnos, para ayudarnos a crecer y correr en la vida cristiana. Y hay dos palabras que sobresalen en este primer versículo: obedecer y sujetaos. El Señor ha establecido un diseño también para la iglesia. Lo hizo en el matrimonio, lo hizo en la sociedad y lo ha hecho también en su iglesia. Fíjense que Dios nunca ha dejado ninguna instancia de la vida humana sin una figura de autoridad. En ningún momento. Como escuchábamos hoy en la última clase del Instituto Bíblico, nuestro hermano Rafa nos decía que incluso Adán y Eva fueron llamados por Dios para ejercer autoridad sobre la creación y cuidar de ella. Desde el primer momento, Dios estableció la autoridad delegada en el ser humano para que cumpliera sus propósitos. La iglesia evidentemente no es la excepción. Estas dos palabras se encuentran en forma de imperativo, de mandamiento en el griego. Es algo que la Biblia nos manda a hacer. Ahora, esto realmente no lo hace el autor de Hebreos porque él mismo era pastor. Lo hace el Espíritu Santo inspirando a este hombre. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. De modo que lo que el autor humano decía es exactamente lo que Dios quería decir. Exactamente con las palabras utilizadas en el idioma original. Y el autor de Hebreos nos está diciendo, el Espíritu Santo realmente, por medio de este autor nos está diciendo que demanda obediencia y sujeción a aquellos hombres que él ha establecido en la iglesia. Ahora, por una parte, debemos recordar a quienes nos hablaron la palabra de Dios. Debemos imitar su fe, debemos ser motivados e inspirados. Y por otra parte, debemos obedecer y sujetarnos a los hombres que Dios ha puesto hoy en día sobre nuestra vida para nuestro cuidado. Como hemos dicho, la obediencia y la sujeción deben ser marcas del creyente. Deben ser evidencia que el creyente vive su vida en sujeción. Ahora, esta sujeción no comienza con los pastores. La primera sujeción del ser humano no es hacia los pastores, tampoco es hacia los padres ni siquiera, tampoco es hacia el esposo ni la esposa. La primera sujeción que el ser humano tiene es hacia Dios mismo. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el primer paso para resistir al diablo? Estar sujetos a Dios. ¿Cuál es el primer paso para tener vida? Sujetarse a Dios. Nuestra sumisión debe ser primeramente al Creador. Ahora, querido amigo, quiero hablar a ti hoy que nos visitas. Quiero hablarte directamente porque esta sujeción a Dios es lo único que puede dar vida al ser humano. Lejos de nuestra relación con Dios, si estamos en una relación de rebeldía en contra de Dios y no de sujeción, eso nos llevará única y exclusivamente a la muerte. La razón por la que el mundo está sufriendo tanta corrupción, tanto abuso, tanto desprecio por la vida, tanto malestar causado por el mismo hombre, tanta destrucción incluso en la naturaleza, es por una sencilla razón: el hombre no se somete a Dios. El hombre quiere hacer lo que quiere hacer. No se somete al Creador, ni le da gracias, ni le adora, sino que sigue con la misma actitud de Adán y Eva en el Edén, diciendo, yo me rijo a mí mismo. Pero querido amigo, déjame decirte que esa actitud orgullosa, rebelde, solamente lleva al ser humano a la muerte espiritual, a una condenación eterna de la que nunca se podrá escapar. Por eso, si quieres conocer la vida y la vida en abundancia, esta libertad que ofrece la Biblia únicamente es posible sometidos bajo la autoridad de Dios, de tu Creador, conociendo quién es tu Creador, reconociendo que hemos vivido rebeldemente delante de Él toda nuestra vida y viniendo en humildad y humillación pidiendo misericordia. Y créeme, Él está dispuesto a perdonar cualquier ofensa. La libertad no consiste en hacer lo que yo quiera. Si yo dejo a mi hijo de 9 meses hacer lo que quiere,
créame que ya no estaría vivo. Mi hijo probablemente habría saltado por la ventana. No puede, pero si pudiera, lo haría. Quiere meter la lengua en las tomas de corriente. Si yo dejo a mi hijo hacer lo que quiere, eso lo va a llevar a la muerte. Lo mismo ocurre con nosotros. La verdadera libertad se encuentra para el ser humano sometido bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo único que trae vida, protección y bendición a la vida de la persona. Así que yo te animo, dejemos nuestra rebelión contra el Creador. Y como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Por eso Dios, para perdonar tu rebelión y la mía, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Él vivió una vida en perfecta sumisión al Padre, sin pecado, sin ofensa. Sufrió teniendo una vida perfecta, pero sufrió como pecador, como si tú y yo estuviéramos en su lugar. Él de hecho tomó nuestro lugar y pagó tu rebelión ante el Padre. Y ahora dice, ven a mí y ten vida eterna. Yo perdono toda tu rebelión. Te animo, hermano, amigo, te animo a que dejes tu rebelión ante el Señor. Y ven a Cristo pidiendo misericordia y Él la dará en abundancia. Si quieres saber más sobre cómo puedes hacer eso, no dudes en hablar conmigo al final del culto. Pero volviendo a nuestro texto, Alexander Strauch, uno de los más grandes autores cristianos acerca del liderazgo en la iglesia, dijo lo siguiente: la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. Escuche bien, la verdadera sumisión a Dios se expresa en una obediencia y sujeción a la autoridad terrenal que Dios ha establecido. Y eso es algo que los autores del Nuevo Testamento esperaban de las congregaciones. El apóstol Pablo esperaba y demandaba la obediencia y sujeción de los cristianos. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 9. Fíjense lo que dice Pablo. Esta es la razón por la que Pablo les escribió las cartas. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si sois obedientes en todo. Pablo estaba esperando que la congregación obedeciera en todo lo que él les había enseñado, porque entendía Pablo mismo que lo que enseñaba venía de parte de Dios mismo. Romanos 16:19, Pablo dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pablo estaba contento y gozoso porque estos cristianos estaban viviendo de la manera que tenían que vivir, en obediencia al Señor y a sus pastores. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Uno de los conflictos personales que se generó en el Nuevo Testamento entre Filemón y Onésimo, Pablo dice lo siguiente, te he escrito confiando en tu obediencia. Es decir, te escribo porque tengo la certeza de que serás obediente. Porque eso es lo que un cristiano es. Un cristiano es obediente y sumiso al Señor y a las autoridades terrenales, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La sujeción a los líderes de la iglesia es realmente una sujeción que Dios demanda en su palabra. Es una sujeción delegada por medio de la cual nosotros expresamos que estamos bajo la autoridad de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño y bueno, vivía obviamente con mi madre y mis hermanas. Mi hermana mayor me lleva 12 años. Y cuando mi mamá salía a hacer alguna compra o a visitar a algún familiar o alguna diligencia, ella me decía siempre las palabras, Vanessa, tu hermana está a cargo. A ella le tienes que hacer caso. Y en ese momento, mi hermana tenía toda la autoridad para disciplinarme si me portaba mal, para mandarme a hacer los deberes que tenía que hacer para el siguiente día en el cole, para decirme que tenía que comer, para decirme que tenía que limpiar o recoger algo, o simplemente para decirme, bueno, puedes jugar. Yo tenía que pedirle permiso a mi hermana mayor para que pudiera jugar con los videojuegos o con los juguetes o salir a jugar con la pelota. Yo no podía, mi mamá no está, voy a hacer lo que quiera. No, mi mamá había dejado una autoridad delegada
a quien yo tenía que estar sujeto, porque si no, la poderosa chancla de mi mamá me iba a recordar que ella era la que mandaba. De manera que mi hermana se convertía en ese momento en una extensión de mi mamá, en alguien que tenía autoridad sobre mi vida. Pero no solamente eso, sino que mi hermana, además de que tenía la autoridad, tenía que rendirle cuentas a mi mamá cuando ella regresara. Si mi mamá regresaba y yo no había hecho los deberes del colegio, la chancla le iba a recordar a ella, no a mí. De modo que ella tenía que estar sujeta en su autoridad hacia mí. Ella tenía que estar sujeta a una autoridad superior, que en este caso era mi madre. Asimismo, los pastores sobre la congregación ejercemos una autoridad delegada. Esta no es una autoridad que viene de nosotros mismos. Yo como pastor no tengo autoridad sobre vosotros porque me llame Eddie. Si yo tengo autoridad sobre la congregación, es una autoridad delegada de parte de Jesucristo, quien ha establecido sobre su pueblo líderes. Y esta autoridad mía, al mismo tiempo, está sujeta a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo deje de sujetarme a la palabra de Dios, pierdo toda autoridad sobre cualquiera de vosotros. Si en algún momento yo empiezo a hablar, puedo ser pastor, puedo ser lo que sea, pero si yo empiezo a hablar cosas que van en contra de la palabra de Dios, en ese momento yo pierdo toda mi autoridad. Porque la autoridad no reside en la persona, reside en Cristo, quien delega en seres humanos esta autoridad. Cristo es quien nos comparte este trabajo. Es Él el que lo hace. Es suya la iglesia, es suyo el rebaño, es suya la palabra, es suyo el poder y es suya la gloria por los resultados del pastorado. Él es, en última instancia, el verdadero pastor de las ovejas. Por eso el autor de Hebreos, en el mismo capítulo 13, versículo 20, nos va a recordar esto. Él dice, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. 3 versículos más adelante, después de decir que tenemos que obedecer a los pastores humanos, nos recuerda que hay un pastor sobre todos, y ese es Jesucristo. El apóstol Pedro también en su exhortación a los pastores, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, dijo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, haciendo referencia a Jesucristo, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. En pocas palabras, Pedro estaba diciendo, vosotros pastores, sed fieles a Cristo, porque Él es el verdadero pastor y cuando Él se manifieste, si habéis hecho un buen trabajo, recibiréis el galardón de Cristo. Pero si no habéis hecho un buen trabajo, rendiréis cuenta delante del Señor. Ahora bien, esta sujeción a Cristo se evidencia por medio de la sujeción a los pastores que Cristo ha establecido. Y este es un mandato para la iglesia. Este es un mandato para la congregación. Pero, ¿qué significa obediencia y sumisión? Ya entiendo cómo debo responder bíblicamente al liderazgo que Dios ha establecido, pero ¿qué significa esa respuesta? ¿Cómo sé en términos prácticos qué significa obediencia y qué significa sujeción? Esto es importante entenderlo porque lamentablemente muchas sectas, muchos líderes religiosos manipulan al pueblo de Dios o a personas que están intentando acercarse a Dios usando estos textos fuera de su contexto. Y lo usan para manipular y para oprimir a las almas en vez de para edificarlas. Nuestro consuelo es que estas personas también tendrán que rendir cuentas a Dios. Pero debemos entender qué significa esa sujeción. ¿Qué significa mi obediencia a los pastores? Porque a menos que tenga un entendimiento bíblico de esto, ahí sí voy a poder ser fácilmente manipulado. Voy a poder ser llevado a un camino de destrucción en vez de a un camino de vida. Pero en primer lugar, la palabra obediencia se refiere a prestar atención a la instrucción, prestar atención al consejo y la enseñanza de nuestros pastores y ponerlos en práctica y aplicar ese consejo a nuestras vidas. Este examinar, este entender esa enseñanza que los pastores dan no es ciega. Por eso, antes de hablar de la sujeción a los pastores, nos dice
en el versículo 9 del mismo capítulo 13, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. La congregación debe tener el discernimiento para poder examinar lo que se enseña desde este púlpito. Y en el momento que hay una enseñanza humana y no bíblica, la iglesia tiene que denunciar y corregir incluso eso, por medio de los medios que la palabra de Dios establece. Pero para la iglesia, prestar atención, escuchar atentamente, tener un oído dispuesto para escuchar y poner por obra lo que se dice en la enseñanza bíblica en la iglesia, es lo que quiere decir el término obediencia. Prestar atención y aplicar esa enseñanza. Y en segundo lugar, la palabra sumisión significa rendirse, es decir, rendir mi autoridad por reconocer la autoridad de otro. Es decir, cuando tengo una opinión o algún comentario, reconocer que la otra persona está en mayor autoridad que yo para decidir, para hablar, para exhortar, para liderar, ceder y someterse a la autoridad es algo voluntario. Los pastores podemos exhortarles, podemos animarles, podemos bíblicamente decir, hermanos, sujetaos a vuestros pastores. Pero en fin, eso es un acto voluntario por parte del creyente. En ningún momento la Biblia dice, pastores, traed a la congregación bajo sumisión. En ningún momento la Biblia dice, esposos, que sus esposas estén sujetas. No, no. La sujeción en la Biblia siempre es un acto voluntario. Es exigido por parte de la Biblia, pero es un llamado personal a que tú voluntariamente te sujetes. No que a una persona por fuerza te doblegue, por manipulación te oprima, sino que tú reconozcas la autoridad de Dios y que es algo voluntario que la palabra de Dios demanda de ti. Ahora que la iglesia debe escuchar con atención y aplicar la enseñanza y debe someterse a la autoridad. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Él está exhortando a un modo de vida a la congregación. Y fíjense cómo él habla de la desobediencia a ese mandamiento que él está dando. Él no está diciendo que si lo rechazan a él, entonces estarán en problemas. Fíjense lo que dice. Primera Tesalonicenses 4 dice, pues la voluntad de Dios, gracias hermano, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, él está exhortando, enseñando y mandando a la congregación a comportarse de una manera. Y luego fíjense cómo finaliza su mandamiento. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo está hablando con autoridad, pero sabe que la autoridad no es suya. Sabe que la autoridad es Dios. Él dice, yo les estoy mandando lo que Dios dice. No lo hacen. Yo soy un simple mortal igual que ustedes. Dios es quien realmente os está mandando este estilo de vida. Es su voluntad la santificación. No es mi opinión cómo debéis vivir. De modo que rechazar esa enseñanza cuando viene de la palabra de Dios y no sujetarse al mandamiento significa no sujetarse a Cristo, no sujetarse a Dios. Ahora bien, es importante ver que esta sujeción y esta obediencia no es a un solo pastor. Fíjense cómo el texto dice, ¿obedecer a quién? ¿A vuestro pastor? ¿O dice a vuestros pastores? Cada vez que el Nuevo Testamento habla acerca del liderazgo en la iglesia, lo hace en plural. Casi nunca lo hace en singular. Y cuando lo hace en singular, se está refiriendo en una exhortación a un individuo y no a la iglesia local en general.
Pero la palabra de Dios siempre que habla de el liderazgo eclesiástico lo hace en plural, los pastores. Y no quiero profundizar mucho en esto porque en nuestro último estudio hablamos de la necesidad de la pluralidad en el liderazgo. Pero solamente déjeme recordarle 3 beneficios de lo que tener un grupo de pastores sobre una congregación local tiene. En primer lugar, se toman decisiones más sabias porque hay multitud de consejos. Un solo pastor no tiene todas las respuestas y nunca las tendrá. Somos hombres limitados. En segundo lugar, la iglesia se protege de posibles abusos de poder. Porque no es un solo hombre que tiene toda la autoridad, sino que esa autoridad que proviene de Cristo es delegada en varios hombres y todos por igual. Y en tercer lugar, se comparte la carga pastoral entre varios hombres. Así que teniendo en cuenta que la sujeción y la obediencia, en primer lugar, no es a un solo hombre, sino que es al grupo pastoral que Dios ha establecido en su iglesia. Debo entender que un solo hombre no tendrá autoridad definitiva sobre mi vida, sino que Dios ha establecido un cuerpo de líderes y ancianos que tienen la tarea, todos ellos, de velar por las almas de los creyentes. Ahora, la sujeción y la obediencia, estos términos, como son tan susceptibles de mala interpretación, creo que es mejor comenzar diciendo lo que no significa la sujeción y la obediencia. En primer lugar, no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo con los pastores. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo. Usted tiene que estar de acuerdo con Cristo en todo. Y yo oro que yo sea lo suficientemente fiel para que usted y yo estemos los dos de acuerdo con Cristo en todo. Pero muchas veces usted va a tener una opinión diferente a la mía o a la de Peter. Y eso no está mal. Eso no es pecado. La sujeción no quiere decir que tenemos que ver las cosas desde la misma perspectiva. Aún así, estamos llamados a voluntariamente someternos a la autoridad, aunque no veamos las cosas desde la misma perspectiva. En segundo lugar, la sujeción y la obediencia no quiere decir que los pastores no se puedan equivocar. De la misma manera que un padre comete errores cuando cría a su hijo, los pastores somos hombres débiles que por la gracia y misericordia de Dios y el poder de Dios trabajamos en medio de ustedes. Pero no quiere decir que no nos vayamos a equivocar. No quiere decir que somos infalibles y tenemos toda la respuesta y siempre tenemos la razón. Pero aún así, como un hijo está llamado a vivir bajo la autoridad de sus padres, la iglesia está llamada a vivir bajo la autoridad de los pastores. En tercer lugar, no quiere decir que no se pueda cuestionar lo que los pastores dicen. No quiere decir que usted no pueda hacerme preguntas o pedirme alguna explicación sobre algún asunto, alguna enseñanza. Los pastores pueden ser, no solo, de hecho, deben comenzar siendo examinados antes de que sean pastores. Si una persona no ha sido probada en su enseñanza y en su carácter, no debería estar en el liderazgo. Los pastores podemos ser siempre con un espíritu de humildad, de amor, de mansedumbre por parte de la congregación. Se puede pedir explicaciones de las cosas, de las decisiones que se toman, de las enseñanzas que se dan. Y en último, no quiere decir que los pastores cumplirán todas nuestras expectativas. No, yo me sujeto a este pastor porque él hace todo lo que yo creo que él tiene que hacer. Yo obedezco a este pastor porque él hace todo lo que yo creo que él tiene que hacer, entendiendo expectativa como un deseo personal y no como un pecado. Entonces, ¿qué quiere decir obediencia? Pues en primer lugar, quiere decir que tendremos disposición a escuchar, prestar atención y aplicar su consejo y enseñanza. Eso es obediencia, que tenemos esa disposición. En segundo lugar, dice que reconocemos la posición de autoridad que Dios les ha dado. Que no seremos orgullosos, sino humildes, aun cuando no estemos de acuerdo con los pastores. Que apoyaremos la visión y el camino por el cual los pastores guían a la congregación. Y no intentaremos ninguna revuelta ni golpe de estado porque se está haciendo lo que no nos parece. Fíjense lo que dice, que no enseñaremos algo diferente a lo que los pastores han determinado es la doctrina de la iglesia. Esto sobre todo ocurre cuando hay doctrinas secundarias. Hay cosas que no son fundamentales en el evangelio. Por ejemplo, en la iglesia tenemos una posición escatológica. ¿Qué va a pasar en el fin de los tiempos? Hay personas que creen en el rapto, personas que no, personas que creen en un reino milenial, otras que no. Y los pastores tenemos una posición
La iglesia tiene una posición, le invito a leer toda la descripción de la doctrina, no quiero entrar en mucho detalle, pero aunque usted puede no estar de acuerdo a un punto individual en esa o cualquier otra doctrina que no sea fundamental, pero la sujeción quiere decir que usted no va a enseñar algo diferente. La sujeción quiere decir, mira, los pastores enseñan que Cristo viene mañana, pero yo creo que eso no es bíblico. Bueno, eso no es bíblico, pues otro ejemplo. Los pastores dicen que Cristo va a venir y que vamos a ir al cielo de una vez, y que Cristo ya está reinando. Pero yo no creo que eso sea bíblico, yo creo que lo que dice la Biblia es esto. Esa conversación refleja una insumisión, una inconformidad con la enseñanza y una desobediencia al liderazgo pastoral. Usted puede cuestionar nuestra posición, usted puede conversar con nosotros todo lo que desee, preguntar, decir, pero mira este texto, y podemos debatir incluso en un espíritu de armonía, pero la sujeción quiere decir que la discusión termina allí. Una vez se termina la conversación con los pastores, de puertas afuera estamos todos de acuerdo. Así que hemos visto cómo se responde, en qué consiste la sujeción y la autoridad, a la autoridad. Pero tenemos que entender por qué. ¿Por qué yo debo obedecer y sujetarme al liderazgo que Dios me ha dado? Este mismo versículo 17 del capítulo 13 tiene un conector bastante interesante que nos muestra la razón por la cual debemos vivir en sujeción. La segunda parte, bueno, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí está la respuesta. Porque ellos velan por vuestras almas. Porque ellos velan por vuestras almas. La razón para la sujeción no es que el pastor es agradable, no es que el pastor es eficaz, es un buen líder, es carismático. La sujeción es que el pastor tiene cuidado, vela incansablemente por la salud espiritual de la congregación. Vela por el bienestar espiritual común de la iglesia. Esto es un trabajo que no tiene fin. Ustedes saben que, bueno, tengo 2 años hasta hace poco trabajando con transporte de mercancías por tierra. Muchas veces cuando estos camiones vienen de Alemania, de Francia para España, no pueden llegar al punto de destino y descargar la mercancía en el punto. Lo que tienen que hacer es desviarse a un almacén que esté vigilado, que haya cámaras de seguridad, que haya vigilantes para resguardar la mercancía y evitar que haya algún robo, que haya algún hurto, que haya algún tipo de daño incluso al camión intentando sacar la mercancía. Y estos choferes lo que hacen es simplemente, uy, sé que no voy a llegar, me voy a buscar un almacén que sea vigilado, pagar dinero para proteger la mercancía que a veces está asegurada en cientos de miles de euros. Ahora, si nosotros tenemos tanto cuidado con esta mercancía que hoy está y mañana es consumida, con ropa que hoy nos ponemos y mañana ya no nos queda porque hemos subido de peso o hemos adelgazado, con alimentos que nos consumimos y luego son desechados. Si tenemos tanto cuidado con esos bienes perecederos, ¿no tendremos más cuidado con nuestras almas? Un bien que es precioso y que es además eterno. Porque la muerte espiritual significa vivir eternamente en condenación. No habrá un dejar de existir. ¿No tendremos más cuidado? ¿No deberíamos ser más vigilantes con nuestras almas que con esta mercancía que hoy está, mañana es robada y luego es desechada? Eso es exactamente lo que los pastores hacemos en la congregación. Velamos, vigilamos, estamos despiertos cuando todos los demás duermen para garantizar que no hay una doctrina extraña, que no hay un hermano falso, que no se están tomando decisiones que deshonran a Dios, que no hay pecados que están siendo permitidos que luego puedan corromper a otros. Estamos velando para que la salud espiritual de la iglesia sea mantenida y más bien sea edificada, no destruida. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Fíjense lo que dice el autor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El alma es un bien preciado. Es tu vida. Es tu destino eterno. Es lo que mayor preocupación debe darnos. La palabra vigilar tiene como connotación eso, ser un vigilante. Que ningún malhechor vaya a entrar. Por eso el Señor Jesús dice,
El asalariado viene a robar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida. Nosotros los pastores velamos para que la congregación esté caminando en esa vida que el Señor Jesucristo murió y pagó para darnos. Estamos aquí para guardar y asegurar a las personas. Los pastores están como los padres, pendientes. Si el niño se despierta de noche, nos despertamos de noche a ver qué le pasa. Ningún padre irresponsable escucha a su hijo llorar de noche y se queda dormido, sino que estamos todos, a veces tenemos incluso monitores en la noche por si escuchamos el ruido despertarnos aunque esté en otra habitación. Ningún padre que sea responsable va a dejar que sus hijos estén desprotegidos. Ningún padre de jóvenes ya mayores va a dejar que sus hijos salgan en la noche a hacer cualquier cosa, sabiendo que hay peligros allá afuera a los que los jóvenes y adolescentes no se pueden enfrentar por sí mismos. El padre va a cerrar la puerta y decir, hasta mañana no sales porque tengo que protegerte, tengo que resguardar tu vida. Y eso es exactamente lo que hacen los pastores. Dios los ha establecido como una protección para la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se iba de la iglesia a los Efesios en Hechos capítulo 17, ¿a quién reunió? A los pastores y les dijo, tened cuidado de la grey que Dios os ha puesto en vuestra mano. Porque van a venir falsos profetas a querer corromperlos. Vosotros tenéis que tener cuidado. Vosotros ancianos de esta congregación. Exactamente eso es lo que decimos nosotros. El ya fallecido pastor y comentarista bíblico Richard Lenski dice, o dijo en vida, velar implica mantenerse a uno mismo y a otros seguros en medio de una situación de peligro conocido. O tener el conocimiento de alguna posible situación peligrosa. Este es un trabajo sin descanso. Donde no existe peligro, no hace falta vigilar. ¿Están conscientes de que nuestras almas están constantemente en peligros de ser arrastradas por falsas doctrinas, de que tomemos decisiones egoístas o de que el pecado vuelva a enseñorearse en nosotros si lo permitimos? Eso es exactamente lo que los pastores hacemos. Tenemos que exhortar, enseñar y corregir. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, 24 al 25 dijo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe ser peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es el trabajo pastoral, enseñar, ser modelo y corregir. Lamentablemente, por temas de tiempo, no podemos profundizar mucho más en este tema, pero yo le animo a leer Tito capítulo 2, Tito capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 2 y 3. Hablan de la sujeción y de cómo Pablo exhorta a los pastores a enseñar y corregir a la congregación, a velar por la salud espiritual de ellos, a mantenerse firmes ellos mismos y asegurarse de que la salud espiritual de la congregación es bíblica. Hay un texto en Primera de Pedro que nos puede ilustrar por qué esta autoridad bíblica a veces no es considerada. Primera de Pedro capítulo 5 del 5 al 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Pedro está enseñando sobre cuál es el trabajo pastoral y luego pide a la congregación que responda a ese trabajo pastoral de apacentar la grey. ¿Cómo? Con humildad, obediencia y sumisión. Nosotros estamos llamados a corregir la actitud que había en Adán y Eva en la congregación, donde hay orgullo, donde hay pecado, donde hay actitudes que no se ajustan a la palabra de Dios. Estamos llamados a reprender con mansedumbre, con misericordia, con amor, pero con la verdad a los hermanos. Los pastores vigilan para que la iglesia pueda cumplir Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los pastores vigilan para que la congregación corra sin peso y sin pecado que lo asedie. Los pastores vigilamos para que Hebreos 3, del 12 al 13 sea una realidad. Cuando dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso es que los pastores vigilamos y velamos por vuestras almas, porque queremos que corramos todos juntos la carrera de la fe, que el pecado no nos asedie, que el pecado no nos engañe, que nuestro corazón no se endurezca y nos apartemos del Dios vivo. Ese es el trabajo pastoral. Esto, hermanos, esto es un trabajo difícil, porque por una parte estamos llamados a hacer algo de lo que nosotros mismos también necesitamos en nuestra vida. También los pastores tienen que ser pastoreados. También los pastores necesitan escuchar exhortación, alimentarse de la palabra de Dios. Y tenemos que luego enseñar a otros, vigilar. Hermanos, cuando nosotros le hacemos preguntas sobre su vida, no es porque seamos metiches, es porque queremos asegurarnos de que usted está tomando decisiones que le van a hacer vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros exhortamos e intentamos ir a lo más profundo de su vida, es porque queremos asegurarnos de que usted tenga un entendimiento del evangelio, no porque queremos machacarlo. Cuando lo corregimos, no es porque tengamos algo en contra de usted personalmente, por el contrario, le amamos y queremos que deje la conducta pecaminosa. Cuando nosotros le decimos, hermano, no escuche tal predicador, no escuche tal cantante cristiano, no es porque nosotros ganemos dinero si escucha a otro. Es porque sabemos que esas personas que dicen predicar el evangelio realmente están engañando o tienen sutilezas que los van a ir desviando poco a poco de la palabra de Dios. No es porque queramos hacer la vida más difícil, sino porque queremos que corra con paciencia la carrera de la fe. A veces la iglesia no es consciente del trabajo pastoral. Pero este versículo nos dice no solamente que velamos por vuestras almas, sino que dice que también debemos dar cuenta al Señor. Fíjese lo que dice, versículo 17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién vamos a dar cuenta? Al príncipe de los pastores, al gran pastor, al verdadero pastor de las ovejas, a Jesucristo mismo. A veces la iglesia no entiende la gran responsabilidad que hay sobre los hombros. Hermanos, cuando yo muera o cuando el Señor venga, me va a preguntar por cada uno de ustedes por nombre y apellido. Eddie, ¿qué fue de la vida de Alex? ¿Qué fue de la vida de Larisa? Eddie, ¿cómo no corregiste a Iván? ¿Cómo no animaste a John? ¿Cómo no pastoreaste y hablaste la palabra de Dios para Sergio? ¿Cómo dejaste que Edith sufriera sola? Eddie, dame cuentas de mi gente. Dame cuentas de mi iglesia. Esa es mi novia. Ese es mi pueblo. ¿Cómo trataste a mi pueblo? ¿Fuiste diligente? ¿Fuiste sufrido? ¿Diste tu vida por ellos? En Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19, el Señor habla a aquellos que eran vigilantes del pueblo de Israel. Y les dijo, la sangre del pueblo demandaré de ti si no les corriges. Si tú les corriges y no te hacen caso, pues su sangre será sobre ellos. Pero como tú no hagas tu trabajo, su vida será sobre tus manos. Hermanos, eso es un trabajo que debemos hacer con temor y con temblor. El que crea que uno es pastor porque le gusta hablar en público, hermanos, eso es absolutamente errado. La razón por la que debemos estudiar las escrituras con profundidad para pararnos aquí y hablar la palabra de Dios es porque ustedes necesitan la palabra de Dios para ser edificados. Y todo lo que yo diga, todo lo que hable, todo lo que enseñe y yo mismo no obedezca, el Señor me lo va a demandar a mí y a cualquier otro pastor. Y la iglesia debe entender cuál es la responsabilidad y decir, este hombre me está diciendo algo que no me gusta.
pero me lo dice porque Cristo demandará mi vida de sus manos. Lo hace por amor al Señor y por amor a mi vida. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el trabajo pastoral? A la luz de la responsabilidad y del trabajo que hacen a nuestro favor. Y ya para terminar, este pasaje nos da algunas maneras prácticas en lo que lo podemos hacer. Final del versículo 17 dice lo siguiente: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si usted quiere reconocer el trabajo pastoral, en primer lugar, tiene que demostrar una actitud humilde, una actitud obediente, una actitud sumisa, para no causar frustración, para no ser motivo de queja, para no ser motivo de exasperación, sino por el contrario, ser motivo de gozo. Pablo lo dijo: vuestra obediencia es notorio y yo me gozo en eso. Tengo alegría en ver que ustedes están caminando con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando hay un pueblo necio, rebelde, insumiso y orgulloso? Pues mire la vida de Moisés. Mire la vida de Moisés. Las constantes quejas del pueblo llevaron a Moisés a pecar. Llevaron a Moisés a estar obstinado, a golpear la peña cuando tenía que hablarle, porque vio que el pueblo era duro de servicio, era rebelde y no atendía la exhortación de Dios. Los pastores tenemos una carga impuesta y la vamos a hacer, estemos contentos o no, la vamos a hacer, estemos ocupados o no, porque esa carga impuesta viene del Señor. No es algo que nosotros decidimos, es algo que el Señor nos llama a hacer, y es un llamado, créame, que cuesta mucho rechazar. Pero usted puede facilitar mucho la vida y el trabajo pastoral cuando usted también hace lo que Dios le llama a ser humilde, a ser obediente en la exhortación bíblica. En segundo lugar, si queremos considerar el trabajo pastoral, debemos orar por los pastores. Uno siempre espera que el pastor ore por las ovejas, y tiene que ser así. Pero ¿cuántas ovejas oran por los pastores? ¿Cuántos de la congregación oran para que Dios mantenga el ánimo, la fortaleza e incluso los mantenga libres de pecado a los pastores? Recientemente escuché una noticia de una mega iglesia en Texas cuyo pastor cayó en adulterio y quedó completamente descalificado del ministerio por serle infiel a su esposa. ¿Cuántas personas en su iglesia estaban orando por él? Estaban hablando a su vida. Estaban cuidando de su pastor. Miren lo que dice el versículo 18 de Hebreos 13. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Orad por nosotros porque queremos conducirnos bien en todo. Pero necesitamos vuestras oraciones, hermanos. Necesitamos vuestro apoyo también. Y finalmente, gozándose con los pastores a favor de sus circunstancias. El último versículo dice: y más os ruego que lo hagáis, así para que yo os sea restituido pronto. El autor de Hebreos era probablemente uno de los pastores de esa congregación. Por eso habla de ser restituido pronto. Probablemente había sido cautivo por la persecución, quizás estaba huyendo para no padecer encarcelamiento, sino intentar huir de la persecución, como otros cristianos en el libro de Hechos. Dice: orad por mí, porque me quiero conducir bien en todo, pero orad también por mí, para que yo pueda estar con vosotros nuevamente. Créame, yo estoy súper contento de que Peter regrese el jueves. Estoy súper feliz, por muchas razones, pero también porque regresa. Y eso es un motivo de gozo, recordar a los pastores: te hemos echado de menos. Hemos orado por tu regreso, porque valoramos tu trabajo en medio de nosotros. Reconocemos que Dios te ha puesto para cuidarnos de la doctrina errada, para cuidarnos de falsos hermanos, para cuidarnos aún de nuestro propio corazón. Y en eso, hermanos, estaremos obedeciendo al Señor.
cuando somos motivo de gozo y no de frustración, cuando oramos por los pastores y cuando nos gozamos por su retorno. Hermanos, esta carta de Hebreos es una carta preciosa que nos recuerda la supremacía del Señor Jesucristo, que nos recuerda el pacto más glorioso del que nosotros somos benefactores y del que Cristo es mediador. Ese pacto superior debe generar en nosotros una conducta superior. Y una conducta superior no es como la que el mundo ve. Es una conducta humilde, obediente y sumisa, primeramente a la voluntad de Dios y de las autoridades que Él ha establecido. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias queremos darte. Porque tú en tu infinita misericordia y en tu voluntad perfecta y sabia has establecido un orden, has delegado tu autoridad para que nosotros podamos ser edificados y podamos crecer en conocimiento, sabiduría y amor los unos por los otros y hacia ti. Y te rogamos, Señor, que puedas darnos una actitud humilde y obediente. Que puedas darnos también, Señor, esa actitud sumisa a tu voluntad, aun cuando no estemos de acuerdo con las autoridades humanas que tú has establecido. Pero también, Señor, yo personalmente quiero darte gracias por la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Padre, porque siendo yo un joven inexperto, con necesidad de aprender, de madurar en muchas áreas de mi vida, he encontrado en esta congregación un apoyo espiritual incondicional. He encontrado un amor, un respeto y una consideración a esta tarea que me has llamado a hacer. Que me siento privilegiado, mi Dios, de la congregación en la que tú me has llamado a pastorear. Te honro porque eres tú quien hace todas las cosas. Yo te pido que me hagas digno de este llamamiento tuyo, que pueda presentarme yo siempre como obrero aprobado delante de ti. Te doy gracias también por la vida de Peter, Señor. Aquel pastor que inició esta iglesia, a quien tú llamaste a plantar esta iglesia. Gracias por el trabajo incansable cuando él nos pastoreaba cuando estaba solo. Cuando él con amor, con ternura, pero con la verdad nos exhortaba también. Nos corregía, mostraba una verdadera preocupación por tu pueblo. Y gracias, Señor, porque has traído también hombres a esta iglesia. Y te pedimos que puedas permitirnos tener a tu debido tiempo algún pastor más en la congregación. Para que tu pueblo no perezca, sino para tener más ojos, más manos, vigilando y trabajando para tu gloria y la edificación de tu pueblo. Que también nosotros podamos gozarnos al ver cómo tú usas otros hombres en medio de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.